Recording in progress. Pa falar en estrangeiro, ¿no? Recording in progress. ¿Cómo? En progress. Bueno, esto es para el extranjero, ¿no? Para los que no... Bueno, boa tarde. No hemos cantado este último louvor, no, o louvor anterior, porque su misericordia es para siempre, ¿no? No decía así, el penúltimo decía así, ¿no? Que su misericordia era para siempre. Y de eso vamos a hablar un bocado hoy, de cómo son las súas misericordias. Faz ya un tiempo, ¿no? Y yo he estado leyendo el libro de Romanos y he apuntado cosas y teño así algunhas ideas para partillar con vosés. Non sei moito ben como vamos a facer. Mas hoxe he escollido un texto que é moi coñecido, ¿no? Entre los que estamos familiarizados con la Biblia, es moito coñecido los versículos que vamos a falar hoxe. E he escollido esos versículos en particular de todo o libro porque porque me parecen atrayentes, ¿no? Yo acho que si callar somos capaces de apañar un gustillo por un disfrute, ¿no? Por lo que nos ensina el libro y nos vamos a animar a perseverar y a poder escuchar más algún estudio del libro de Romanos, ¿no? Yo pensaba igual, cuando comenzamos a hacer los estudios de Apocalipsis, el primer capítulo que comentamos fue el capítulo 13, empezamos por el 13 porque yo pensaba que era también el más así interesante, ¿no? Que falaba de las bestas que salían do mar y de que hacían referencia a lo de Daniel 2 y 3, de la estatua, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido es por el que vamos a leer o vamos a partir esta tarde un bocado del libro de Romanos, ¿no? Entonces vamos a abrir primero en el capítulo 15 y os explico un bocado algo que, bueno, pues en cualquier diccionario bíblico uno consigue ver lo que os voy a decir ahora en relación a cómo y a cuándo que fue escrito o cómo fue escrito la carta de los romanos, ¿no? Que la escribió Pablo y él escribió esta carta en un fin, él fez 3 viagens misionarios, ¿no? Y al fin del tercero, dicen que sobre el año 60 después de Cristo, él escribió esta carta porque él tiña idea Paulo como evangelista, ¿no? Paulo como persona que espallaba la palabra de Deus entre un grupo de persoas que en principio no estaban destinados a ouvirla, que eran los gentíos, ¿no? Entón, Paulo, como evangelista, pues él, cuando acabó el tercer viaje, comenzó a preparar un cuarto, ¿no? Y dice en el versículo 19, dice así, ¿no? Dice, en el 18, es un versículo que hemos falado faz 2 o 3 semanas, no usaría decir coisa alguna de que Cristo por mí no teña feito para a obediencia dos gentíos por palabra e obra, pelo poder dos sinais e prodillos no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalén e alrededores hasta Ilírico teño pregado o Evangelio de Cristo. Desta manera, esforceime por anunciar o Evangelio no donde Cristo ya fuera nomeado, donde Cristo ya fuera falado, ¿no? Lo que está a decir Pablo, yo he buscado esto de Ilírico, es como el sur, en el sur de la actual Croacia. Y si veis en un mapa de Jerusalén a la actual Croacia, en el sur, así, ¿no? Que era una provincia romana, bueno, tiene ahí una historia grande que no vamos a tal, pero es un terreno muy grande, ¿no? Y Paulo decía que él que se esforzó en anunciar el Evangelio donde Cristo no había sido ya nomeado, ¿no? Como un evangelista, ¿no? Dice, bueno, pues para no edificar sobre fundamento alheio, ¿no? Que él es lo que tiña en su corazón, ¿no? El deseo, la voluntad o la carga que le tiña era de espallar, no tanto después como de... Y él simió
innúmeras igrellas, no? En el último capítulo fas un relatorio de un monte de personas y de igrellas que manda cumprimentos, ¿no? Mas su cosa era de avanzar o evangelio, Dice en el 22, ¿no? Pero que también muchas veces teño sido impedido de ir ter convosco, ¿no? Está a falar con a los cristianos que estaban en Roma, ¿no? Pero que también muchas veces teño sido impedido de ir ter convosco. Agora, porén, que no teño más demora en estas regiones e teño ya há muitos anos grande deseyo de ir a visitarvos, cuando, ¿sabéis dónde era el plano que le tiña para hacer su cuarto viaje en misionario? Ahora todos lo sabéis porque habéis estado leyendo conmigo. ¿A dónde era? A España, ¿no? No llegó el hombre, no llegó. Bueno, no dice eso, ¿no? Dice, agora porén que no teño más demora en estas regiones y tiendo ya muchos anos con grande deseyo de ir a veros, cuando hoy partir para España irei ter convosco, ¿no? Y Roma caía como de camino, ¿no? Entonces, la carta, ¿no? Pues dicen que es un bocado, una presentación de lo que Paulo llama en diferentes lugares de la Biblia, meo evangelio, ¿no? El evangelio de Cristo, ¿sabéis? Y él tiña muchos problemas, él estive preso un monte de veces y las personas o las autoridades les decían, es que a los que les acusaban, que eran los judeos, les decían, es que esto, que vosotros les estáis a acusar a este hombre sin motivo y lo deixaban libre, ¿no? Varias veces. Entonces Paulo tenía problemas con los judeos porque le acusaban de que no quería cumplir la ley, de que él ensinaba que no era necesario cumplir la ley, y de facto Paulo pues era su ensinanza, ¿no? Que él pregaba que la ley era unas normas para Israel, para el pueblo escogido de Dios, pero que toda la ley era un reflexo o era una figura de Cristo, y que en Cristo somos libres por fe, por fe y por medio de la gracia de Dios, ¿no? Entonces Paulo tenía problemas con los judeos y después también tenía problemas o tenía mala fama con los judeos convertidos. Y los judeos de la iglesia de Roma, los que estaban en Roma, que formaban parte de la diáspora cuando tuvieron que fugir de Jerusalén, ¿no? Y porque comenzaron a ser perseguidos los cristianos, bueno, pues un grupo de ellos fuyeron y un grupo de ellos se asentaron en Roma. Entonces eran judeos que eran cristianos, mas que de alguna manera estos judeos achaban que era preciso de seguir ciertas costumes y ciertas leyes, embora que reconocían a Cristo, mas, claro, yo pensaba así, ¿no? Para nos ahora es en la distancia, a 2000 y tal años de distancia de que esto aconteció, o 2000 años, vamos a poner, ¿no? Para redondear, bueno, pues no somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por la fe en Cristo por medio de la gracia de Dios, ¿no? O la gracia de Dios obrando en nos por medio de la fe nos trae salvación a nuestras vidas, vale. Pero es que esto era presentado a personas que llevaban generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Intentando agradar a Dios de una manera determinada. Y era complicado, ¿no? De un día para otro ya no era necesario presentar sacrificios en el templo, ¿no? Jesús le decía a personas que él sanó, ves y preséntate al sacerdote, ¿sí o no? Y de repente, o sea, y de pronto un día él murió, fue sepultado, resucitó, en el espacio de 3 días aconteció eso, ¿no? Y a partir de ese tercer día ya no era necesario hacer ningún tipo de ritual del que llevaban séculos haciendo, ¿no? Los judeos. Da para percibir que es un bocado de crisis, ¿no? En el intelecto, ¿sí o no? ¿No? Que es ¿no? Ahora de repente dicen que ahora que tenemos que virar con las pernas pauar una situación que llevamos séculos viviendo. Es complicado de hacer, ¿no? Pues yo percibo que estos judeos que se habían convertido al cristianismo y que de alguna forma Mira, hay un ejemplo que yo tengo aquí en Actos 21. Bueno, nuestro texto, ya podéis poner algo tal, es Romanos 12, 1 y 2, que eso, pues, ¿no?
¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? No, pero es... Vale, ¿qué dice? Sin que lo ponga ahí Luis. Bueno, vamos a Actos 21. Dice, en el versículo 17, esto solo en el versículo 17, dice, luego que llegamos a Jerusalén, os hermanos nos reciberan con alegría. En el día siguiente, Paulo fue con nosco a la casa de Tiago, y todos los presbíteros compareceran. Paulo saludóos y contó con detalles o que por su ministerio Deus fixera entre los gentíos. O viendo eles esto, glorificaran a Deus y le diseran, ollai, hermanos, cuánto millares de judíos ha que creen y todos son celosos da lei. O sea, Paulo les explicó lo que Deus tiña feito con los gentíos. O sea, no era por seguir las obras de la ley, era por la grasa de Deus, ¿no? Por fe. Y en la grasa de Deus obrando en el corazón del hombre, del creyente, ¿no? Pero ellos, ¿no?, que eran hermanos, que habían testimoniado de Cristo resucitado, que eran los apóstoles, ¿no? Paulo, Tiago, los presbíteros, ¿no? Dice, oye, hermanos, ¿cuántos millares de judeos a que creen, que están a camiñar, y todos son celosos de la ley? Mas a respecto de ti fueran informados de que ensinas todos os judeos que están entre los gentíos a se afastaren de Moisés, diciendo que no deben circuncidar sus fillos ni andar segundo las costumbres de la ley. ¿Qué faremos? Ciertamente te ouvirán que es llegado, Fase, pues, lo que te decimos. Temos 4 hombres que ya fixeran voto, toma contigo ese, santifícate con eles y paga las despensas deles para que rapen la cabeza. Bueno, es una... Y ahí sigue, ¿no? Si sigues leyendo, ahí sigue. Era una costumbre para se poder presentar en la sinagoga y poder entrar a vontade. Mas después aconteció que uno vio una cosa que no era certa, de un tal Trófimo, ¿no?, que dice, bueno, y ahí si queréis, si os interesa, podéis leer esos versículos, que es lo que fala de la dificultad que Paulo tiña con los cristianos judeos. Y dicen que ese es el motivo, ¿no?, por el que les escribió la carta, por el que escribió esta carta de los romanos, ¿no?, para representar, para adiantar quién era él, cuál era, porque él no los conocía. Paulo no había fundado la iglesia de Roma. Paulo nunca había estado en Roma, ¿no? Entonces, para les presentar a doctrina que le pregaba, para que coñeceran, le tiña experiencia, en el libro de Gálatas fala de lo mismo, ¿no?, que dice, no me conocían, mas comenzaron a oír decir cuál era o meu mensaje, y comenzaron a decir, aquel que antiguamente nos perseguía, ahora glorifica a Dios con sus obras, ¿no? Paulo tenía una idea de cómo tenía que ser las cosas y de cómo tenía que presentarse a las personas, y esa es la manera y el motivo, ¿no?, que dicen los entendidos y los teólogos. Esto, como os digo, es fácil de encontrar, que fue el motivo que Paulo decidió escribir esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, porque al final acaba por ser algo que es beneficioso para nosotros propios al día de hoy, ¿no?, porque lo que está detrás de ello es que, y es un grande ánimo, ¿no?, y es que podemos cambiar. ¿Sabéis? Podemos cambiar, podemos crecer, podemos avanzar en la fe. No tenemos por qué ser bonsai. ¿Sabéis lo que es un bonsai, no? Los árboles estos pequeñinos, bonsai se dice, un bonsai. No tenemos por qué ser un bonsai cristiano. Un bonsai, yo estuve en una asociación que una de las actividades era hacer bonsais, ¿no? No sé si estáis interesados, podemos hacer una oficina de hacer bonsais, ¿no? Y seguro que algunos apuntaría que no. Bueno, una actividad era hacer un bonsai. Y la manera de que ellos puntuaban tu trabajo, colocaban el bonsai así en una llanela, aullar al horizonte, que no tiver ningún punto de referencia. ¿Sabes? Que tú no consiguieras ver el tamaño, no consiguieras captar el tamaño del árbol, ¿no? Tú solamente veías un árbol, mas no conseguías decir si era grande o pequeño, porque no había nada alrededor
ningún objeto que te diera referencia para el tamaño. Entonces así y entonces tú lo hallabas y parecían árboles grandes, ¿no? Parecían árboles de verdad, y así todos retorcidos, y bueno, tiene una técnica que es muy, muy curiosa, ¿no? Todos retorcidos y tal, ¿no? Pero es un árbol en potencia, solo que está preso por arames y tú lo dobras como tú quieres y le cortas las raíces y le impides crecer, ¿no? Eso es lo que es un bonsái, es un árbol en potencia, ¿no? Entonces, no tenemos que ser ese tipo de cristianos, ¿no? Con la vida de Cristo en potencia en nuestras vidas, pero condicionado por tantas cosas, por tantos arames. Yo no sé si sabéis cómo se hacen, ¿no? Mas si vosotros reparáis, cuando vayáis al Pingo 12, que a veces tienen a la entrada bonsáis, si reparáis así con atención en un tronco, veis que tienen como la marca de un arame, ¿sabes? Y eso es el arame que le han colocado pues para forzarles en la dirección que quieran, ¿no? No tenemos que ser ese tipo de cristianos, ¿no? Con un potencial de vida en el interior, con un potencial de fruto, ¿no? Más condicionados por el pecado, condicionados por nuestros deseos, condicionados por la sociedad, por lo que nos rodea, ¿no? Condicionados por el enemigo, ¿no? Que es el acusador de los hermanos, acusándonos. No. Entonces esa es la buena noticia del libro de Romanos, ¿no? O una de las respuestas que podemos encontrar en el libro de Romanos. Y el capítulo 12, el versículo 1 y 2, vamos a leerlos. Dice, por tanto, rogo vos, irmãos, pelas misericordias de Deus, que apresentéis vosos corpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Deus, que es o voso culto racional. E non vos conforméis con este mundo, mas transformáis-vos pela renovación de voso entendimiento, para que experimentéis cuál sella a boa, agradável e perfecta vontade de Deus, ¿no? Esos son estos dos versículos. Y el capítulo 12 de Romanos es como una división en el libro, ¿no? Del 1 al 11 es teología, es la realidad de lo que el hombre es, primero un hombre de pecado, ¿no? Lo tengo aquí escrito, ¿no? Del capítulo 1 al 3 es la condenación de todo hombre, tanto judeo como gentil, ¿no? Después del 3 al 5, cómo somos justificados gratuitamente en Cristo por medio de su sangre, del 6 al 8, del capítulo 6 al capítulo 8, que somos perdonados y justificados, ¿no? Por medio de la fe, libres de la condenación de la ley. Y del 9 a 11 es unos capítulos que falan de una doctrina que es un bocado conflictiva, ¿no? Que es la libre elección de Cristo. Cómo somos salvos en base a la misericordia de Deus. Mira, en el capítulo 9 lo dice así, ¿no? Dice, en el versículo 16, dice, así pues, no depende do desello ou do esforzo humano, no depende do desello ou do esforzo humano, mas de Deus que se compadece. Y después en el 18 dice, luego, Él ten misericordia de quien Él quer y endurece a quien Él quer, ¿no? A quien Él quer. Pronto, y es la elección, la libre elección de Deus, ¿no? Como Deus en su omnisciencia, ¿no? Él conoce, para nosotros el tiempo es una cosa lineal, para el Señor no. Alguien me explicó un día cómo Deus nos ve, y ahí, claro, os voy a explicar, ¿no? Y ahí sí es fácil percibir cómo Dios es omnisciente en lo que para nosotros es el futuro, ¿sabes? Y me explicó así, estábamos en un jardín, o Luis estaba también, estábamos en un jardín, bueno, no sé si igual estaba pensando en otra cosa y no, pero Luis estaba. Estábamos en un jardín sentados con un hombre y estábamos falando y estábamos falando así, de las cosas de Deus, y él estaba sentado en una cadeira, ¿no? Y decía, mira, para Deus, y había formigas, era un jardín, había formigas por allí, y decía, para Deus nosotros somos como esta formiga, ¿no? Que va de un pé a otro pé. Él estaba sentado, estamos sentados en unas caderas, y decía, como la formiga que va de un pé al otro pé, ¿no? Decía, para ella, pasar de un pé a otro es el futuro, porque va caminando, ¿no? Dice, más para Deus, ¿no? Él es ciente de un pé y Él es ciente de otro pé,
¿no? Entonces, lo que ¿da para percibir o no? ¿No? No es de grande profundidade, ¿no? Porque lo percibí yo a la primera. Entón, yo acho que está al alcance de quasi todos, ¿no? De percibir. Entonces, para Deus es así, ¿no? La elección divina para nos está, lo consideramos que es algo en el futuro, para Él forma parte de su omnisciencia, de quién es Él, una de las características de quién es el Señor. Bueno, pues los capítulos 9 al 11 fala de eso, ¿no? Y en un fin del capítulo 11 face una declaración de adoración al Señor, ¿no? Que, bueno, esto en teología se llama doxología, ¿no? Bueno, vale, pues Paulo faz, bueno, en mi Biblia lo titula himno de adoración, ¿no? Mas es una manera como de reconocer la sabiduría, la omnisciencia del Señor, ¿no? Dice, ¿quién comprende la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Cuán inescrutables son tus caminos, oh Deus, ¿no? ¿No? De cómo el Señor, yo percibo así, ¿no? De cómo un Dios justo, porque esta es otra cosa que paira, ¿se dice? Que paira, ¿no? Que paira, ¿no? Sobre el libro de Romanos, como un Dios justo es capaz de perdonar a un culpable. Un juez justo, si perdona a alguien que es culpable, se convierte en un juez ¿en qué condición? Injusto, ¿no? Sin embargo, el Señor es un juez justo que perdona al culpable, al pecador en este caso, y al mismo tiempo permanece siendo justo, ¿no? Y ese es un secreto, es una de las, no sé, como de las perlas que están espalladas por el libro, ¿no? Si tú te pones a leerlo, apuntas cosas. Después, yo tengo pienso que es una costumbre ¿no? De escribirlo. Escribo, ya no los guardo, ¿no? Ya después de que los uso, los escribo después en el ordenador y tal, los deito fuera. Pero tengo un monte de cuadernos escritos porque si no los escribo, es que eso o voy en la carriña y tengo que escribirlo, lo escribo en el journal que lo tengo ahí al lado, o en una factura, o en un pedazo de papel, cosas que pienso de lo que puedo haber leído, de algo que me tenéis partillado, ¿no? Porque es que eso, ¿no? No sé, ya tiene que ver, supongo, que un bocadín la edad, ¿no? Digo, la edad del que me lo dice, que no me lo dice con claridad, no la miña, ¿sabes? Pero si no me lo explican con claridad, pues pronto. Bueno, entonces, es otra de las situaciones que así, ¿no? Que sobrevoan el libro de Romanos. Mas lo que es en esos primeros 11 capítulos está la ensinanza, ¿no? En la primera frase del versículo 12, por tanto, rogo vos, hermanos, pela compasión de Dios, pelas misericordias de Dios, ¿no? Están descritas las misericordias de Deus, ¿no? La compasión de Deus hacia el hombre. Eso está relatado en esos primeros 11 capítulos. Pero después, a partir del capítulo 12 para el frente, del 12 al 16, esos 4 capítulos forman parte de la práctica de la vida cristiana. No solo ficamos con que el Señor nos fa saber cuál es su voluntad o cuál es su favor hacia nos, cuáles son las misericordias que tiene dirigidas hacia nos, sino que después nos exhorta a vivir conforme esas misericordias. Y eso, por eso os decía que podemos cambiar, que podemos mudar, que no tenemos por qué ficar presos, sella cual sella la corriente que nos apresiona. No tenemos por qué. ¿Por qué? Porque Paulo, en base a lo que sabemos, en base a la teología que tenemos, en base al haber experimentado las misericordias de Deus, nos dice que tenemos que agir, que tenemos que vivir conforme esas verdades que conocemos. Es lo que está a decir Paulo. Y comienza, ¿no? Dice, por tanto, ¿no? Rogo vos,
¿no? Y es algo que, bueno, pues te pones a pensar y ás veces, posso falar de mí, ¿no? Para no falar de más ninguén, porque pues soy un grande exemplo, ¿no? De esto que os voy a decir. Ás veces la intención, parece que falta intensidade a la hora de partillar o Evangelio. ¿Sabes? Parece que es en cierto modo una obligación, casi entre aspas, ¿no? O detrás de una oportunidad de partillar está casi más la de engrandecer tu ego, ¿no? Que el deseo de rogar al que te está a oír. ¿No? Si nos ponemos aquí al frente o en cualquier situación, ¿no? y de verdad tenemos un corazón y una actitud de rogar, ¿no? de hacerlo con un intuito de poder mostrar la verdad del Señor, ¿no? Y Pablo dice así, ¿no? Rogo vos, hermanos, a los cristianos, rogo vos, hermanos, ¿no? Per las misericordias de Deus, ¿no? Después de saber esos capítulos que preceden, ¿no? Y aquí sí que hay eso de que el orden de los factores no altera el producto, no es bien así, porque el Señor no nos va a pedir nunca que fasamos nada hasta que no entendamos y aceptemos el sacrificio que Él fez por nos. ¿Sabes? Hasta que no pasemos por esos 3 primeros capítulos que falan de la depravación total del hombre y que culmina con Romanos 3:10 cuando dice no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Deus, ¿no? Hasta que no pasemos por ese punto, que no reconozcamos esa condición en nos. Hoy escuchaba una persona falar y la verdad es que gosté mucho de las palabras que el hombre decía, ¿no? Decía, cuanto más profundo sea nuestra certeza de que somos pecadores, de que no tenemos derecho a la gracia de Deus, de que estamos afastados da súa gloria, cuanto más profundo sea, cuanto más alisersado, más enraizado esté en nuestras vidas, esa verdad como cristianos, más grande va a ser la gloria que experimentemos, más grande va a ser lo que otras personas vean en nosotros, no porque nosotros lo hagamos, sino porque funciona así. Funciona así, el Señor no nos va a pedir que hagamos nada hasta no reconozcamos lo que Él fez por nos, ¿no? Que estábamos perdidos, que su grasa es la que nos acerca a Él, que la fe provoca en nuestra vida una forma de vivir que le agrada, ¿no? Que en última instancia que los que no eran povo ahora son el povo de Deus, y aquí estamos nos, ¿no? Casi, no sé, también ahora hay muchas sorpresas, ¿no? Que hay muchos españoles y portugueses que son descendientes judeos, ¿no? Que tienen en sus ascendentes, hay judeos, ¿no? Bueno, pues así es como dicen, porque ellos vivieron un monte de siglos, ¿no? En medio de, bueno, lo que era la península ibérica, ¿no? Más pronto, ¿no? Pero no estábamos destinados, la gracia de Deus no estaba de principio, no éramos el pueblo escogido de Deus, aunque sí que había una simiente en Abraham, ¿no? Que decía que, una simiente, ¿no? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente una parte, todas las naciones de la tierra. Mas, de cierto, el pueblo escogido de Deus no eran los gentíos, y Paulo frisa eso infinidad de veces, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Per la misericordia de Dios, que presentéis vosos corpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Deus, que es voso culto racional. Y el lenguaje, como Paulo presenta eso a aquellas personas, para nos no dice lo que dice, ¿no? Y tiene un entendimiento semántico. Tú lees lo que tú lees aquí. Mas para aquellas personas cuando oían este discurso, o cuando leían este discurso de Paulo, era algo que sí que les traía una imagen. Traía una imagen a su mente, porque por generaciones lo habían vivido. Cuando ellos oían falar, como Paulo dice aquí, de presentar los cuerpos como sacrificio, ¿no? que es un culto racional, ¿no? Cuando aquellas gentes, tanto los judeos, yo acho como los no judeos, porque era algo que era muy se veía, ¿no? Estaba el templo,
un pedazo de edificio donde hacían los sacrificios, ¿no? Y las personas pensaban, cuando oían hablar de un sacrificio, las personas pensaban en el templo, pensaban en un sacerdote y pensaban en un animal para sacrificar. O sea, esas tres cosas es lo que incluía un sacrificio. Así es como funcionaba, ¿no? El que había cometido una falta o el que era ciente de que no estaba viviendo o que había feito cualquier cosa que no era conforme a la voluntad de Dios, tenía que ir al templo y conforme su capacidad, ¿no?, financiera, si era un animal grande o un animal pequeño, una pomba o un buey, ¿no?, conforme fuera y según qué circunstancia, tenía que presentar un animal que sería entregue a los sacerdotes, que lo matarían y después le pondrían parte del cuerpo como en una... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿No? Que es lo que hacían ¿no? Que no es que lo freían, se dice de otra manera, ¿no? Como... Sí, ¿no? Sí, pero lo quemaban, eso es. Bueno, pero vale, no era, ok, ya está, ¿no? Lo mataban y después lo ponían para que se consumiera con el fuego, eso así. Y eso hacía que saliera un humo que simbólicamente era un sacrificio que era agradable. Ese humo era un cheiro agradable para el Señor, ¿no? Eso era lo que envolvía el sacrificio del Antiguo Testamento. Pero Pablo, ¿no?, en los capítulos anteriores, hace una relación de que todos esos sacrificios, toda esa manera de sacrificar los animales, apuntaban hacia Jesús, ¿no? Eran una figura de lo que el Señor iría a hacer por nosotros. Igual que el animal que tenía que morrer, ¿no?, era una figura de lo que el Señor iba a hacer por nos más adiante, por séculos. Ellos estiveran a usar esa idea, ¿no?, de que los animales espiaban el pecado del hombre, y era algo que apuntaba al sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿no? Y Jesús decía... ese templo es mi cuerpo, ¿no? Entonces, el templo del Antiguo Testamento, después de que Cristo murió, Cristo es el templo, ¿no? En Juan 2 es lo que dice, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿y tú qué? Él dijo que se fueran los cambistas del templo, ¿no? Y Jesús le preguntaron, ¿tú qué autoridad tienes para echar a estas personas de aquí, para mandar embora a estas personas de aquí? Y Jesús les decía, deitar abaixo el templo y lo levantaré en 3 días. Y las personas le decían, entonces Herodes ha demorado, acho que fueron 46 años en reconstruir el templo, y tú dices que lo vas a levantar en 3 días, y después dice, no, pero es que Jesús estaba a falar de su cuerpo, ¿no? Jesús estaba a falar de que iban a destruir el templo, iban a matarle, pero él en 3 días iba a resucitar, ¿no? Entonces Cristo es un templo y a la vez es el sacerdote que se ofrece a sí mismo en la cruz. Entonces, Pablo está usando todo, es como un yogo, ¿no?, y está usando eso para que las personas perciban. Y nos, por estar en el Señor, somos lo mismo, no somos un templo del Espíritu Santo, somos sacerdotes, nos que no éramos un povo, ahora somos un povo, somos un reino de sacerdotes. Y después también somos la ofrenda, porque dice aquí que tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. No somos la ofrenda. Y en 2 de Pedro vamos a leer un versículo. En 1 de Pedro, en el capítulo 2, dice así, ¿no? Dice, llegando vos para él, en el capítulo 2, el versículo 4, ¿no? 1 de Pedro 2:4, llegando vos para él, pedra viva rejeitada en la verdad pelos homes, mas para con Deus eleita y preciosa. Vos también, como pedras vivas, sois edificados
como casa espiritual, nos, para ser el sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceitáveis a Dios por Jesús Cristo. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento comenzó siendo algo que era físico, que después Jesús, y era una imagen de lo que Cristo fez por nos, Paulo dice que nos tornamos en ese tipo en la misma figura, nos por estar en Cristo, ¿no? Por ser del Señor, nos tornamos en la misma figura, no somos el templo del Espíritu Santo, somos sacerdote, un real sacerdocio, ¿no? Aquí dice, ¿no? Somos sacerdocio santo, ¿no? Y podemos, a fin de presentar sacrificios. Más la diferencia, vamos otra vez a Romanos 12, ¿no? La diferencia es que lo que acontecía en el Antiguo Testamento, y eso es lo que tiene que ver con nosco, lo que acontecía en el Antiguo Testamento que apuntaba a Jesús era un sacrificio para perdón de pecados. Para perdón de pecados, ¿sabéis? Eso es lo que en el Antiguo Testamento es como funcionaba, era una imagen, una figura de lo que Cristo fez por nos, ¿no? Pero en nuestro caso no es para perdón de pecados. ¿Sabéis? En nuestro caso es para consagración, para santificación, para avanzar en nuestro crecimiento, para avanzar en nuestro conocimiento del Señor. Entonces, por eso Pablo dice aquí, ¿no?, de que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio, mas ya no es como un sacrificio muerto, como acontecía entonces, o ya no es como un sacrificio muerto, como aconteció con el Señor en la cruz, sino como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que murió por nos, Él tomó nuestro lugar, si no, tendría que haber sido también un sacrificio muerto. ¿No? Pero el Señor tomó nuestro lugar, entonces ya no es un sacrificio muerto el que nosotros tenemos que presentar, sino un sacrificio vivo, que es nuestro cuerpo, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos, y de la misma forma, en la misma imagen, yo percibo así, ¿no?, que Paulo les está a hacer ver a esas personas y a nos por el estudio de la palabra, sino, ¿sabéis qué acontece? Cuando, leer la palabra de Dios es bueno. Y más hay que buscar un cierto orden en la lectura para entender de qué está falando, para conseguir aprender qué es lo que está diciendo. No solo saber lo que dice, sino aprender qué es el mensaje en que está detrás. ¿Sabéis? Y yo imagino así, yo imagino a Pablo haciéndoles ver a estas personas que de la misma forma que acontecía aquel ritual en el templo, ¿no?, del que Jesús cumplió en su carne, nos toca a nosotros. Es como dice aquí, ¿no?, que dice, rogo vos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y cómo era el cuerpo del animal que era entregue al sacerdote para realizar el sacrificio? Sin mancha, pero era una entrega completa. Ya no lo podían volver para atrás. Tenía que ser un sacrificio perfecto. ¿No? Como Cristo se entregó por nos, no fue escaso, no fue de mala voluntad, ¿no? Bueno, pues esa es la enseñanza, ¿no? De la misma forma, con ese mismo tipo de sacrificio, nosotros no tenemos ni que morir ni que matar, ¿no? Bueno, que morrer, pues no sé, o ves decir ahora esto de la guerra, ¿no?, que hay pues que hay en Ucrania también, para que ahora, como las noticias corren tan rápido, más en Ucrania siguen morriendo cristianos, ¿no? Y ahí en Israel, pues también, ¿no? Entonces, pues igual, conforme van las cosas, no es de extrañar, ¿no?, que algunos de los más nuevos de los que estemos aquí, pues igual vayan a tener que hacer defensa del evangelio con la vida, ¿no? Otros, pues bueno, pues ya debido a la edad, pues no sé, ¿no? Pero bueno, no interesa cómo sea. La cosa es que el sacrificio que la gente tiene que hacer para con el Señor es un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo, ¿sabes? Y después dice que es santo, porque en Gálatas 3, vamos a volver aquí a Romanos, o sea, podemos ir para el frente y para atrás, mas siempre vamos a voltar a Romanos. En Gálatas 3 es un sacrificio santo por esto que dice aquí, que ya también lo hemos falado muchas veces. La verdad es que no es nada nuevo esto que estamos falando, ¿no? Mas
A mí yo gosto, no sé, yo disfruto leyéndolo y a la par escribiéndolo, ¿no? Dice en el versículo 26, en el versículo 26 dice, todos vos sois fillos de Deus pela fe en Cristo Jesús. ¿No? Pela fe, ¿no? En base a la gracia de Deus. Somos fillos de Deus en Cristo Jesús. Pois todos vos que fuestes baptizados en Cristo, ¿cómo dice después? Vos revestisteis de Cristo. De Cristo somos revestidos. Ese es el motivo por el que el sacrificio, por lo que la gente posa por diante de Deus, en base a conocer las misericordias de Deus, ¿no? De ser ciente de cuáles son las misericordias de Deus, ¿no? Podemos presentar un sacrificio vivo, porque no hay por qué, ya no, la muerte, ¿no? Ya no tiene poder sobre nos, ¿no? Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, ¿no? Porque somos revestidos del Señor, ¿no? Dice que los que fuimos bautizados en Cristo somos revestidos del Señor, ¿no? Y después volvemos ya a Romanos 12, ¿no? Alén de un sacrificio vivo, de un sacrificio santo, dice que es un sacrificio agradable. ¿Por qué? Porque preenche nuestro corazón, ¿no? Preenche nuestro corazón, da sentido a la vida del hombre. O sea, ya no hay con cuántas personas, ¿no? Ya con el paso del tiempo, ¿no? Con cuántas personas, cuando eres más novo, falas con personas más novas, cuando ya vas cumpliendo más años, pues, ¿no? Vas amadureciendo y falas pues también con personas de más edad, ¿no? Y cuántas personas te dicen en el fin de sus días que se aperciben como que han desgastado su vida para nada, que han desaprovechado su vida en pos de las poses, o en pos de un estatus social, en pos no sé, du materialismo, en pos de la vanidad, en pos de la búsqueda de la belleza, ¿no? Del querer mantener. Eso es un camino que no hay ninguén, no es que no hay ninguén que consiga parar el envejecimiento, ¿no? Mas hay personas que es que se sienten traídas por sí mismos porque están pasando los años, porque van embelleciendo, porque ya no tienen el vigor de la juventud y se esfuerzan y es una batalla perdida de antemano, ¿no? Pronto, en Cristo no va así. En Cristo no va así. No hay cristiano, ¿no? Que consiga pensar cómo ha sido un desperdicio su vida. ¿Por qué? Porque hay una esperanza viva. Es una esperanza viva. Esa esperanza viva que tenemos los cristianos trabaja como una áncora en un alma. ¿Sabes? Un áncora cuando sujeta un barco, si el mar está calmo, está el áncora, ¿no? Ahí puesta, en el chão, ¿no? Yo también no soy pescador, ¿no? De donde yo soy no hay mar, ¿no? Mas yo percibo así la cosa, ¿no? Si el mar está calmo, está el barco y la cuerda y el áncora en un chão ligada, ¿no? Y no acontece nada, ¿no? Está todo el mundo tranquilo. Mas si comienza a haber ondas y más ondas, el barco que está ancorado puede subir, deixar, puede se mexer, mas fica fixo porque está ancorado, ¿sí o no? Ahora, en esa misma condición, un barco que no esté ancorado, se dice ancorado, que no esté ancorado en un chão, ¿no? En el fondo del mar, ¿dónde va? ¿No? Contra las rochas o se pierde, ¿no? Bueno, pues la esperanza del cristiano es lo que trabaja como un áncora en el alma. Un áncora en el alma es lo que nos hace tener la certeza, ¿no? De que nuestro Dios es real, ¿no? De que hay algo que en el corazón del hombre que solo lo preenche el conocer a Cristo, ¿no? y su verdad, ¿no? Sigue diciendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que eso vos oculto racional. Paulo no les está pidiendo algo irracional, ¿sabes? No está a pedir de ellos algo que ilógico, una entrega mística, una cosa que va más alén do entendimiento,
No, Paulo les está a decir, esa entrega, ¿no? ese sacrificio vivo, está basado en conocer las misericordias de Deus. Está basado en ser cientes de cuál es el favor de Deus hacia el hombre. Por eso es un culto, tiene que ver con la forma de presentarnos diante de Deus, pero es racional, no es irracional. El Señor no nos pide cosas que van más allá de lo que tiene que ver con nuestra vida, con la piedad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos alicerzados en su misericordia, y la misericordia es algo que no merecemos. Si mereciéramos, no era misericordia, no recibimos misericordia, recibiríamos una compensación, una paga, ¿no? Un ordenado por un servicio feito. Pero la misericordia es algo que nosotros no precisamos. Es algo que no merecemos, ¿no? Las misericordias de Dios, ¿no? Ese es nuestro culto racional. Y ahora, ese culto racional, ¿no?, se desenvuelve de dos maneras, y ya lo hacemos esto rápido para que no tal. En el versículo 2 dice, hay dos cosas que Paulo pide, ¿no? Y dice, no vos conforméis a este mundo, mas transformáis-vos pela renovación de vuestro entendimiento. Esas son las dos demandas, o los dos consellos, o las dos exhortaciones que Paulo faz a los romanos y que por extensión nos faz a nos. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. Conformar es... A ver quién consigue dar una explicación de la palabra conformar, que es muy fácil. ¿Qué es conformar? Apañar la misma forma. Conformar, a moldarte. No vos amoldéis a este mundo. Es que si hubiera una pizarra se veía fácil. Bueno, también no es difícil visionar. La palabra conformar se forma de con y formar. O sea, es que no apañemos la misma forma. Conformar, no os conforméis a este mundo. La palabra certa, yo no soy el griego, fijaros, si cuéstame falar portugués, si me llenas a falar griego, Pero la palabra certa es metanoia, que la tengo aquí escrita. Y lo tengo escrito porque después dice, la otra sí que es interesante. La de no vos conforméis, no vos conforméis a este mundo, mas transformáis-vos. La de transformáis-vos sí es interesante. Ya veréis cómo esa tiene significado. Esta de metanoia, pues pronto, pues vale, pues muy bien. No vamos más alén que de conocer esa palabra, ¿no? De no apañar la misma forma. ¿Sabes? El mundo está a girar y cada vez más rápido. Cada vez hay más cambios, cada vez hay más mudanzas. Agora mismo, cosas. Os meus pais ainda son vivos, ¿no? Tienen 86 anos, mas ainda son vivos. Yo es que falo con eles, ás veces falamos cosas, y eles ven normal cosas que no sé, 40 anos atrás, cuando yo vivía con eles, o 45 anos atrás, cuando yo vivía con eles, era impensable, ¿sabes? Tipo, pues el montón, las corrientes que ahora tiene la sociedad a nivel de relaciones, ¿no? De cómo es un casal, los fillos. Onten falábame, ¿no?, de que ahora el modelo del casal es sin fillos, trabajando las dos personas y con una mascota, ¿no? ¿Sabes? Y después yo hablaba con Sara, digo, nosotros ya no tenemos fillos, trabajamos los dos y tenemos una mascota en casa, ¿no? Somos modernos, ¿no? No, pero que las personas se casan con eso, ¿no? Construyen una familia en base a eso, no. Vamos a trabajar los dos, vamos a tener los dos un acceso a un puesto de trabajo, vamos a tener una vida más o menos desahogada, vamos a poder viajar, vamos a poder hacer ferias y tal, más. Construir una familia, buscar un futuro, No, los fillos son una cosa. Mejor un caón. Mejor tenemos un caón, ¿no? Y ya está. El único problema que tenemos es si es como el caón preto de aquí, que al final hay que atarlo, ¿no? Los vecinos sabéis por qué, ¿no? ¿Sabéis? Dicen, mejor un caón. ¿Vale? Pues esas cosas, ¿no? Así va el mundo. Bueno, pues nos como cristianos tenemos que estar con los ojos atentos.
Tenemos que estar atentos a no nos conformar a esa situación. Y no, nosotros no, porque somos cristianos. Mas ¿sabéis lo que nos acontece muchas veces como cristianos? Vivimos de glorias pasadas, vivimos de experiencias pasadas, vivimos de momentos que en el pasado fuimos fieles y decidimos no conformarnos al mundo. Y decidimos mantener la bandera de la fe. Pero en el pasado puede ser onten. Pero oye sí me amoldo al mundo. Y el consejo de Pablo es: no os conforméis a este mundo. Metanoia, ¿no? No os metanoia a este mundo. No os conforméis. Pero ese es el riesgo. Claro, no, nosotros no. Pero el riesgo es ese, ¿sabéis? De que si callar, un día tivemos una experiencia con el Señor, donde nos mantuvimos firmes, donde el Señor nos abençoó, donde su Espíritu Santo nos dio una fuerza que no percibías de dónde salía, de donde un discernimiento, una protección, un abenço de facer a nosa vontade, lo que sella. Pero fue una experiencia onte, no fue una experiencia de faz un ano atrás. Y vivimos de aquella experiencia. Y desde entonces para acá nos hemos pasado el tiempo amoldándonos al mundo, amoldándonos a las situaciones que se viven, que la sociedad vive. Pues el consejo de Pablo para ellos, ¿no? O cómo se materializa ese presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, porque hemos entendido cuáles son las misericordias de Dios, porque percibimos cuál es el favor de Dios hacia el hombre. El primer consejo que dice, ¿no?, es no conformarnos al mundo, no conformarnos al mundo. Y después dice, más transformaivos. Y sabéis, y esta también, este transformaivos, pues también tiene una palabra en griego, ¿no? También es en griego. Y esta sí que es interesante. La palabra esta que dice transformaivos es metamorfosis. Metamorfosis, eso sí es conocido, ¿no? ¿Sabéis lo que es la metamorfosis? Algunos sí, otros... A ver, Gabriel nos lo explica. ¿Cómo es? La metamorfosis es un proceso. Es la misma palabra, esta palabra metamorfosis, bueno, pues es la misma que está escrita en la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, Jesús se metamorfoseó diante de sus discípulos. Es la misma palabra, es el mismo cambio. Y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que en base a todo esto que hemos estado hablando, porque se pasa el tiempo, ¿no?, en base a todo esto que hemos estado hablando, hemos decidido no amoldarnos al mundo, pero hemos decidido transformarnos. Hemos decidido que esa metamorfosis acontezca en nuestras vidas. La metamorfosis es algo, ¿no? De lagartas salen mariposas, ¿no? Hay una zona en México que se llaman, ¿cómo se llaman? Mariposas imperiales. ¿Cómo? Monarca imperial, ahí va. Mariposas monarca, ¿no? Y es en verano, ¿no? Y es como yo el recuerdo que tengo de ir por una carretera, no una autoestrada, una carretera, y a ver miles en la carretera, miles de mariposas de esas. Son como laranjas y pretas, muy bonitas, miles, ¿no? Y vas con el carro y aparecen miles de mariposas, ¿no? Bueno, pues, y todas salen o todas han nacido de una lagarta, de una cosa desagradable, lo que nadie considera hermosa, ¿no? Si callar algún, ¿no?, habrá, no sé, los que trabajan o los que estudian los insectos consideran hermosa una lagarta, ¿no? Mas en general, las personas en general no consideran hermosas una lagarta. Mas esa lagarta, ¿no?, se transforma en una mariposa. Y es lo que Pablo está a decir aquí a las personas, ¿no? De buscar esa transformación. Mas esa transformación de lagarta a mariposa, pero no fala de nacer de nuevo, porque nuestro sacrificio no es para perdón, nuestro sacrificio es para consagración. Eso es una cosa muy importante también de considerar, de que presentar nuestros sacrificios, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, dice, rógovos irmaos, ¿no? Al principio del capítulo 12, versículo 1, rógovos irmaos. Entonces, esa transformación que puede acontecer y que debe de acontecer en nuestras vidas, esa
metamorfosis que tiene que acontecer en nuestras vidas, está basada en qué? En la renovación de nuestro entendimiento. En la renovación de nuestro entendimiento. Y claro, bueno, pues en los primeros capítulos de Romanos, Pablo explica cómo es la condición del hombre, ¿no? Malo, perverso, inmoral. Mas ese es un hombre sin estar arrepentido. Un hombre arrepentido es otra cosa. Pero también tiene que mudar nuestro pensamiento, ¿no? Yo tengo aquí escrito varios versículos, pero vamos a leer uno, primera de Tesalonicenses 5:18, y después doy salmos. Primera de Tesalonicenses 5:18, ya vamos acabando, no vamos a demorar mucho más. ¿No? Dice en el versículo 18, ¿no? 16, regocijáis siempre, ¿vale? Oráis sin cesar, en todo dar gracias, pues esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosco. Bueno, eso es lo que faz mudar nuestro entendimiento. Hay un dictado o una forma o una muda. La verdad es que yo he leído esto en una versión, ¿no? No os voy a decir en qué versión, porque era una versión en español. Muda tu manera de pensar y para que mude tu manera de vivir, o mudará tu manera de vivir o algo así. ¿Sabes? Eso es una yo lo entiendo así, ¿no? Es como una explosión de autosuficiencia, del egoísmo, exponenciarlo al máximo, de que no necesitamos el sacrificio de la cruz. Porque ¿cómo cambia nuestra manera de vivir si simplemente que cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Cuántas veces la gente, ¿no? Casi una parte de los que estamos aquí, no todos, pero ¿cuántas veces llegabas por la noche y decías, ya mañana nunca más? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces acontecía eso? Ya mañana nunca más. ¿No? Ahí cambiabas tu manera de pensar, más cambiaba tu manera de vivir y eras sincero. Yo os puedo decir que yo era de los de ya más veces, o sea, ya mañana nunca más, nunca más, nunca más. Bueno, ya mañana no. Y de actuar en consecuencia, no de ser solamente para ficar a calmar a miña conciencia. No, actuar en consecuencia. Ya mañana no. Y al día siguiente acordar y darme contra las paredes. ¿Por qué fes? No muda nuestra manera de vivir porque mude nuestra manera de pensar. No es así. No es así. Ahora, la renovación de nuestro entendimiento es la que trae a nuestra vida esa mudanza que dice aquí que nos transforma. No nuestra manera de pensar, sino en la palabra de Dios, basado en las misericordias de Dios. Si nosotros enfrentamos la palabra de esta manera, vamos a ver un salmo, Luis, en el Salmo 119, 103. El versículo 103. ¿No? Y dice así: cuán dulces son las tuas palabras no meu paladar, a meu paladar, más dulces do que la mel a miña boca. Nosotros tenemos ese tipo de relación con la palabra. Muchas veces es que yo sé que muchos o que algunos no percibís esto que yo estoy falando ahora, ¿no? Mas temos esta relación con la palabra. Es que eso es la palabra para nos, algo doce, algo que desellas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, o Basil, que vive en Oporto, no gosta do doce, ¿no? Entón, isto non aplica para él, ¿no? Para ele, mas quasi todos gostamos do doce, ¿no? Mario gosta do doce, lo que pasa que non pode. ¿No? Tenemos esa relación con la palabra. Ser doce, buscarla,
¿no? Jesús decía, o meu alimento, a miña comida es facer que a voluntad do Pai. ¿Sabes? Eso es lo que nos alimenta. Esa es porque a veces vivimos como, es que no puedo hacer esto, es que no posso facer esto. Pero ¿sabéis qué? Que es que el cristiano debe de estar no limitado por el no poder, sino deseoso. O sea, no obligado a morrer, sino deseoso de morrer, con deseo de morrer, ¿no? De tomar la cruz y seguir al Señor. El cristiano deberíamos de tener esa decisión, ¿sabéis? Y a veces no somos así, a veces es que no se puede hacer esto. Y ya el extremo es que en reto no deixan, ¿no? Eso ya es para... No es que en reto no deixan hacer esto, eso ya es para... ¿no? Eso ya es un bocado infantil. Más pronto, yendo más atrás, ¿no? No, es que es como algo que te aprieta, que te oprime, que te tira la libertad, y no es así. Porque en nuestro interior teño 2 o 3 versículos que fala de esto, del deleite de la palabra, de ser dulce, de nos deleitar en ella. Y solo vamos a leer otro en Jeremías, en el capítulo 15. ¿No? En Jeremías, en el capítulo 15, y el versículo 16. No dice, achadas as tuas palabras, ¿no? Achándose as tuas palabras, logo las comí, y tu palabra foi para mí gozo y alegría no meu corazón, porque pelo tu nombre soy chamado, o Señor Deus dos exércitos, ¿no? Fueron deleite, ¿no? Gozo y alegría, deleite y alegría no meu corazón. Esa es la relación que tenemos con la palabra, porque es la única manera en que vamos a conseguir transformar, metamorfosear nuestra mente. Y mira que dice que es una cosa que tenemos, que nos corresponde a nos. Dice, transformaivos, pela renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos esa renovación renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra, ser cientes de sus misericordias para nosotros. ¿Sabéis qué acontece? Una mente que no está renovada, una mente solamente puede tener pensamientos humanos, ¿no? Pensamientos carnales. No hay otra posición. Mismo puede haber habido un paso de fe, pero si no hay esa renovación del entendimiento, es que no hay otra opción. Una mente que no está renovada conforme la palabra del Señor, no hay otra opción. Y esto no es cuestión de no tenernos un criterio propio de las cosas. ¿Sabes? De ser una manada, ¿no? Todos para un lado y todos para otro, ¿no? Ahora nos vestimos todos como los jóvenes, ¿no? Todos los más novos, ¿no? Quieren ser únicos, ¿no? Y llevan un estilo personal, ¿no? Mas después son todos iguales, todos se visten igual, todos se cortan el cabello igual, todos usan las mismas zapatillas de la misma marca, ¿no? ¿Es así o no? Por lo menos cuando yo era más nuevo así era, ¿no? De aquella era las All Star, ¿no? Todos llevábamos All Star blancas, ¿no? Pues, no es eso, no es de no tener un criterio propio de las cosas. Podemos tener un criterio propio de las cosas, y mismo en esa diversidad hay una victoria. ¿Sabéis? Vamos a leer en Juan 6:38, y ahora sí que ya vamos en la recta final, ¿no? ¿No? Dice en Juan 6:38, dice, pois eu desci do ceo non para facer a miña vontade, un criterio propio,
a súa vontade, a súa maneira de entender. Estas son palabras del Señor, de Jesús. Dice, eu descido ceu non para facer a miña vontade, mas la vontade daquel que me envió. Podemos tener una voluntad propia, mas tenemos que tener la palabra, ¿sabéis? Que sea un contrapeso en nuestras vidas. ¿No? Y en esa voluntad propia que nos temos, podemos ir a ter. Vamos a Mateo 26. Yo veo la actitud del Señor, ¿no? En esto. Y después Joan 10 y acabamos. Mateo 26, ¿no? Dice así, ¿no? El versículo 38. Levando consigo Pedro y los dos fillos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse mucho. Es el Señor, está hablando de Jesús. Entonces les dice, a miña alma está cheia de tristeza hasta la muerte. Eso era como el Señor estaba, cuando estaba en la huerta en el huerto de Getsemaní. Así es como el Señor estaba, ¿no? En esta versión dice, entristecido y angustiado mucho. A miña alma está cheia de tristeza mortal. Así estaba el Señor. Y en esa condición de orar, no era una oración de, como muchas veces oramos para la comida, ¿no? Señor, obrigado por el almuerzo, ¿no? Señor, obrigado por el pequeño almuerzo. Y venga, ¿no? Pum, pum, ¿no? O no facéis vosotros así. En mi casa, a veces, ¿no? Así, Señor, obrigado por la comida. Para que hay una norma, hay que orar por dos cosas mínimo. O sea, el que da gracias por los alimentos, tiene que dar gracias por los alimentos y por más otra cosa, ¿no? Más pronto, más, ¿no? No era ese tipo de oración. Una oración que dice, a mi alma está cheia de tristeza mortal. ¿Y cuál era su oración? Meu pai, en el versículo 39, meu pai, si posible, pase de mí este cáliz. O sea, nos podemos tener un criterio. Como cristianos podemos tener un criterio propio. No somos una manada, un grupo sin criterio. Podemos tener ideas propias. ¿Sabéis? Más como el Señor, angustiado, Señor, no, es que si es posible, pase de mí este cáliz. Si es posible, pase de mí este cáliz. Todavía que no sea como yo quiero, más como tú quieres, ¿no? Y rendirnos a nuestro conocimiento de la palabra, a nuestro conocimiento de las misericordias de Dios. Rendirnos a ella. Rendirnos a ella. Y después hay un cántico de victoria. Mirad, en Joan 10. Si nos podemos decir eso en el corazón, en situaciones sis que llegan a nuestras vidas, es una victoria absoluta. Mirad. En el capítulo 10, el versículo 17 dice, por eso o Pai me ama, porque dou a miña vida para tornar a tomarla. Pero la podía dar por fuerza, la podía dar porque es que no se puede hacer de otra forma, la podía dar porque en reto dicen que hay que hacerlo así. No, mirad cómo dice. Dice, ninguén la tira de mí, mas yo espontáneamente la dou. Entonces, esas nuestras relaciones, o sea, nosotros podemos tener un criterio y una voluntad, como hemos leído en Joan 6, mas tenemos que sujetar nuestro pensamiento al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la palabra, y eso provoca, o eso va a provocar a nosotros, si tenemos esa actitud, ¿sabéis? Si tenemos ese corazón, vamos a crecer, porque eso va a provocar en nosotros esta reacción. Nadie la tira de mí. Nadie la tira a mí, yo no faço esto porque no se puede, yo espontáneamente da miña vontade propia, non lo faço porque non me interesa, non lo faço porque non quiero, non lo faço porque non agrada a Deus, non lo faço porque non glorifica a Deus, ¿sabéis? Eso va a acontecer en nuestras vidas y eso es un éxito, eso es un éxito, eso es una libertad absoluta, cuando muchos de nos tenemos la libertad absoluta de no fumar porque no queremos, eso es una libertad absoluta, ¿sí o no? Absoluta. Bueno, pues eso lo podemos llevar a cualquier área de nuestras vidas. Y es un ejemplo un bocadín parvo, ¿no? Un bocadín insignificante para lo que podemos, la libertad que podemos experimentar, ¿sabéis? En las áreas más íntimas de nuestro corazón, en nuestros deseos más íntimos, en nuestras peticiones más íntimas. ¿Sabéis? ¿No?
ninguén la tira de mí, mas eu espontáneamente la dou, e eu teño autoridade para darla e para tornar a tomarla. Ese mandato recibido meu Pai. ¿No? Porque vamos a ser personas con autoridad. Vamos a tener autoridad. Va a renovar, no es porque no podemos, porque no nos deixan, no, porque va a haber una transformación, una metamorfosis en nuestra manera de vivir, en nuestro entendimiento, en nuestra manera de enfrentar la realidad cristiana, las lutas de cada día, que son muchas, pero vamos a tener victoria. ¿Por qué? Porque vamos a renovarnos, no nos vamos a moldar a este mundo y lo que hoy está bien o lo que hoy está bien, mañana está mal, y lo que está bien en Portugal está mal en España, y lo que está mal en España está bien en Estados Unidos. No, eso es una locura, es una grande confusión. No. Vamos a tener libertad, vamos a tener autoridad. Mas tenemos que sujetarnos a lo que conocemos de la palabra de Dios. Eso es lo que les está a decir Paulo a los romanos, cuando les está a decir, rógovos pelas misericordias de Dios. Pelas misericordias de Dios. No dice pela misericordia de Dios, sino en plural, pelas misericordia de Dios, por todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y bueno, pues eso era el mensaje que tenía para hoy. Vamos a hacer una oración y después podemos cantar un louvor, como sea. Pues Señor, muito obrigado por amarnos, obrigado por guardarnos, Pai. Obrigado por ter tido misericordia de nós, Señor, de aquel que no era justo, Dios, de aquel que no te buscaba tu rostro ni conocer a tu voluntad, Pai. Ter tido misericordia de nós, Señor. Ter tido misericordia de mi Pai. Muito obrigado. Ayúdanos a caminar en la fe, Señor. Ayúdanos a entender el sacrificio que tú pides de nós, Señor. No es un sacrificio morto, es un sacrificio vivo, pero que es agradable, que es perfecto, Señor, que es vivo, Pai. Señor, muy obrigado por ello, Dios. Obrigado porque nos revelas a tu voluntad. Mas ayúdanos a caminar en la fe, Señor. Ayúdanos a entregar a nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a no tener miedo, Dios, de hacer a tu voluntad, Pai. Porque en definitiva es boa, agradable y perfecta, Pai. Nos no vamos a poder mejorarla si caminamos en tu voluntad, a tu voluntad, Pai. Ayúdanos a tener ese corazón, Dios. Obrigado por las personas que están aquí, Dios, por las personas que pueden oír a tu palabra, entender, Señor, por los que no, Pai, aclárales, Señor, trae luz a sus vidas de la necesidad de buscarte y de tenerte como Señor y Salvador, Dios. Obrigado también por los grupos, por las comunidades que están fuera, Señor, por Oporto, Dios, guárdalos, ayúdalos, Señor. Muy obrigado por el custodio, por Basil, Señor, Dios, por las personas que te están sirviendo, Pai. En Coimbra, Dios, Señor, en Madeira, Dios, ayúdalos también, Dios. Dales, Señor, guianza, entendimiento, Dios, de las decisiones que tienen que tomar y de lo que tienen al frente, Señor. Muy obrigado por ellos. También te pido, Dios, que tu ángel acampe alrededor de todos nos, Dios, de tu obra aquí en Portugal, Señor, que nos proteja de los enganos del enemigo, Dios, y que nos ayude, Señor, a caminar, Dios mío. Señor, en el nombre de Cristo, Dios, Señor. Amén, Dios. Amén. Bueno.